Buenos días, tardes o noches, según la hora que esté viendo este video. Los saluda Jaco Meteni. Es el tercer video donde hablamos de un álbum de jazz de 1959, y no es para menos, ya que fue un año muy importante en este género musical por todos los clásicos que salieron, y el día de hoy toca hablar de un disco de Charles Mingus, alias el hombre furioso del jazz, ya que este legendario contrabajista tenía un carácter bastante complicado de tratar, y no es para menos, porque el álbum a recomendar el día de hoy es Mingus. Charles Mingus, nacido en Nogales, Arizona, pero criado en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, es otra de las míticas figuras del jazz, el cual tiene sus claroscuros, debido a que para muchos era mejor como compositor que como bajista, mientras que para otros era todo lo contrario. Sin importar la opinión que cualquiera tenga de él, sin duda alguna es uno de los grandes músicos de este maravilloso género musical. Mingus comenzó su carrera en 1943, llegando a tocar en sus primeros años con Louis Armstrong, Lionel Hampton, Red Norvo, Tal Farlow. No obstante, ya desde sus primeros años el temperamento de Mingus hacía estragos, puesto que era común que tuviera discusiones con sus compañeros, llegando a formar tríos y cuartetos de efímera existencia debido a su carácter. Asimismo, es bien sabido dentro de los historiadores del jazz la relación de amor-odio que tenía con Charlie Parker. Por un lado lo admiraba y respetaba porque su música había sido de gran influencia para él, pero después no lo bajaba de imbécil e idiota, hablando mal de él incluso después de la muerte prematura del saxofonista. En 1952 se mudaría a Nueva York para fundar su propia disquera, Debut Records, junto con el baterista Max Roach. Sin embargo, esta desaparecería en 1957 por problemas económicos. En la década de 1950, Mingus grabaría discos incluso fuera de su disquera, siendo específicos con más de 30 distintas. Antes del álbum que hablaré hoy, puedo destacar sus discos Pithecanthropus, Erectus y The Clown con Atlantic Records, que son joyas clásicas del jazz de los 50s. Llegamos entonces a 1959 y para Columbia Records, Charles Mingus reúne a todo su ensamble para grabar el álbum Mingus. Si se pregunta por qué tiene ese nombre como de balbuceos de bebé, en realidad es un juego de palabras con las declinaciones del idioma latín. Citando a la Wikipedia, es común que los estudiantes de latín memoricen los activos latinos diciendo primero el nominativo masculino, generalmente terminado en us, luego el nominativo femenino, terminado en a, y finalmente el nominativo neutro singular, lo que implica una transformación de su nombre, Mingus, Minga, Mingu. Fin de la cita. De esta manera, Mingus hace un juego de palabras entre su apellido y las declinaciones del latín. Volviendo a las grabaciones, Mingus reunió a su ensamble conformado por John Handy, Booker Ervin, Shafi Hadi, Willie Dennis, Jimmy Knepper, Horace Parham y Danny Richmond, tocando los instrumentos indicados en la pantalla. El álbum se grabó entre el 5 y el 12 de mayo de 1959, saliendo a la venta en octubre del mismo año. Está de más decir que fue aclamado por la crítica y se vendió bien. Antes de dar mi opinión y recomendación, debo mencionar que pasó por un proceso de postproducción bastante particular. El productor, Theo Macero, otra gran figura importante para la historia del jazz, uno de esos hombres tras bambalinas de este género musical que merece un video aparte, al darse cuenta que las canciones eran muy extensas en duración, que daría para un álbum doble, lo cual eso no sería posible, se encargó de editar las canciones para que tuviese una duración de 45 minutos. Solamente Better Get It In Your Soul, Sir Portrait in Three Colors y Fabulous of Fabulous son las únicas que se mantuvieron puras, además de retirar de la versión definitiva las piezas de Pedal Point Blues, Gigi Train y Girl of My Dreams. Las versiones completas de todas las canciones no saldrían a la venta hasta el 20 aniversario del álbum en 1979. Con la llegada del CD se añadirían las 3 canciones eliminadas. Sin embargo, a pesar de que ya está disponible en línea el álbum en su versión completa, en los formatos en físico esto podría variar, por lo que antes de comprar tu ejemplar de Mingus, te sugiero que revises el dato correspondiente en Discogs para evitar una mala sorpresa. ¿Por qué recomiendo este álbum? Porque es genial. No es el típico cuarteto o trío, sino un ensamble que se van cambiando de turno los músicos, lo cual le da mucha creatividad al propio disco. Además de que es un álbum esencial de los clásicos absolutos del género. Como es un disco que disfruto bastante, me es difícil elegir cuáles serían mis tracks favoritos. Pensando ahora mucho, serían los siguientes. Better Get It In Your Soul es la melodía que abre el álbum. Es bastante genial la interacción entre todos los músicos, destacando los metales y la algarabía de ellos mismos, mostrando que se divertían durante la grabación. Goodbye Pork Pie Hat es una balada que me fascina, ya que cada vez que la escucho hace que me imagine que estoy caminando por las calles de Nueva York gracias a los saxofonistas. Boogie Stop Shuffle, en esta melodía me siento como un detective persiguiendo al criminal en la misma ciudad. Bird Calls es una melodía que te atrapa desde el principio por la tonalidad de los saxofonistas, pero después te atrapa en un vaivén de aventuras con delirios de persecución. Y termino con Fabulous of Fabulous, que además de ser de mis canciones preferidas del jazz, es una de las
las más icónicas de Mingus por todo el contexto que le rodea. Resulta ser que está dedicada al gobernador de Arkansas de aquel entonces, Orval Faubus, quien en 1957 envió a la Guardia Nacional para evitar integración racial de 9 adolescentes afroamericanos en Little Rock Central High School, en lo que se conoció como la crisis de Little Rock. Mingus había escrito una letra para esta melodía, sin embargo, Columbia Records se lo prohibió para evitar conflictos políticos. Mingus la grabaría con letra en un álbum posterior titulado Charles Mingus Presents Charles Mingus. Así de grande tenía el ego este man, grabado en una disquera independiente de nombre Candid. Quitando el mensaje político que tiene, Faubus to Faubus es una canción curiosa porque tiene un arreglo muy como de película cómica satírica. Usando de nuevo mi imaginación, me imagino al gobernador Orval Faubus caminando en Little Rock de forma arrogante y ribombante mientras da órdenes para impedir la integración racial en las escuelas públicas de su estado. El arreglo que tiene te puede dar una sensación idéntica a la mía, sobre todo si conoces el contexto. Después de este álbum, Mingus siguió con su carrera pasando al free jazz, grabando otro álbum icónico en la historia del género, The Black Saint and the Sinner Lady, un álbum bastante experimental que para muchos críticos es la obra maestra del bajista. Mingus Aum es uno de los discos clásicos esenciales del jazz, tanto por su música como por el propio personaje de Charles Mingus, una de las figuras del jazz más peculiares, que si usted encuentra alguna biografía de él, se las recomiendo, porque la vida de este hombre tan enojón es digna de una película o una serie de televisión.